Hola amigos y amigas, quiero presentaros este curso de Excel para principiantes porque para mí es una aplicación esencial, esencial que siempre uso y que, bueno, es una herramienta que me encanta y que creo que te puede ahorrar mucho tiempo y que te puede beneficiar en tu trabajo. Cualquier tipo de trabajo, este vale para todo, incluso para uso personal. Excel es un software que va incluido dentro del paquete Microsoft Office de Microsoft, claro. Y bueno, pues en ese paquete incluyen varias herramientas como Word, Access, Excel, PowerPoint, entre ellas. Bueno, vamos a ver primero Excel. En este curso voy a empezar por Excel porque es la que más me gusta y pues luego seguiré seguramente haciendo el resto. Y bueno, pues decirte que esta aplicación merece la pena. Vamos a verla desde cero, de forma sencilla, de lo más básico. Quiero que sea para principiantes. Esta aplicación, este curso lo vamos a ver íntegramente aquí en YouTube. Quiero que sea para YouTube, para crear más comunidad en mi canal. Así que por favor, si te interesa, cuando termines o ahora, suscríbete a mi canal, dale a me gusta para que este vídeo tenga más repercusión. Y sin más, vamos a ver Excel. El entorno de trabajo de Excel. Hola amigos y amigas, vamos a ver una introducción para principiantes de Excel. Excel es un software que va integrado dentro del paquete Office de Microsoft. Es un paquete que incluye varias aplicaciones relacionadas con el trabajo en la oficina. Y en este caso pues voy a usar la versión 16 del año 2019 de Excel. Deciros que ya va por una versión nueva que es la 365, pero en este caso para hacer esta introducción yo voy a usar esta versión. En principio, cuando abrimos Excel nos encontramos pues esta pantalla, que es la pantalla de inicio, donde pues nos da la bienvenida y nos deja una serie de opciones, libro en blanco, y estos son unos tutoriales que yo os recomiendo que os hagáis, y aquí abajo pues los últimos documentos que hemos estado creando, y en ellos podemos ver que la extensión que usa Excel, aquí lo vemos ahí aquí abajo, es XLSX. Esa es la extensión con la que se guarda, al menos en Windows, este tipo de archivos. Bueno, este tipo de archivos son llamados libros. Un libro de Excel pues es lo que vamos a trabajar. Aquí vemos también pues otra opción que es nuevo. Vamos a ver un poco el entorno. Podemos crear un libro en blanco, un recorrido igual, que esto es un tutorial, y aquí vemos unas plantillas que ya están prediseñadas, como pueden ser facturas, bases de datos, calendario, en fin, esto ya son cosas que podéis ver vosotras mismas de forma individual, ¿no? Yo voy a explicar el funcionamiento básico de Excel en este primer módulo. Y vamos a seguir viendo más cosas. Abrir, bueno, pues podemos abrir los recientes desde la nube, desde nuestro PC, desde un sitio que ya hemos agregado de la nube, o desde nuestra computadora. Y podemos abrir o seleccionar una carpeta y luego abrir. Y luego pues ya más información, pues nos da pues más datos. No vamos a extendernos mucho más porque Excel tiene muchas cosas. Y nosotros queremos que esto no sea muy difícil, que no se nos atragante. Entonces, pues vamos a ver cosas muy básicas. Y eso, lo que yo os recomiendo es que cuando veáis tantas cosas, pues intentéis ignorarla al principio. No hace falta sabérselo todo para usar Excel. No hace falta saber qué significa cada cosa de las que vienen aquí. No tenemos por qué saberlo todo, porque además es una aplicación muy compleja, que además se puede llegar hasta programar, incluso se puede hacer programas con ella. Tiene un lenguaje de programación, el Visual Basic, con el que podemos desarrollar aplicaciones. En fin, Excel es muy completo y tiene un límite muy avanzado, ¿no? de manejo, pero nosotros vamos a ir a lo básico, a lo que nos interesa, a las cosas que nos van a hacer falta para ahorrarnos tiempo, para hacer los cálculos que nos hagan falta. Y vamos a empezar pues dándole al libro en blanco. Vamos a inicio y vemos el libro en blanco y vamos a ver un poquito el entorno. Como digo, Excel está pensado para hacer cálculos matemáticos. Es una hoja de cálculo, se le llama de tipo hoja de cálculo,
donde pues en esta cuadrícula, que vamos a ver ahora cómo se llaman y todo el entorno este, pues se van poniendo una serie de números, también podemos poner texto, como ya veremos, y otro tipo de contenido, pero es sobre todo para hacer ese tipo de cálculos matemáticos. Esa es su función principal, ¿no? Y vemos también que esto tiene pues una forma que no es habitual a otros programas, ¿no? Entonces vamos a describir un poquito todo, ¿no? Arriba pues tenemos unos botoncitos que nos van, con lo cual podemos guardar. Si no lo hemos guardado todavía el archivo, pues nos va a pedir el destino en la ventana, pues el documento en una carpeta que ya tengamos, en fin, bueno. Deshacer, que también nos da deshacer todo lo último que ya hemos hecho. Fijaros, esta flechita, rehacer, documento nuevo, y podemos agregar más opciones aquí, a esta parte de aquí. Bueno, eso no lo vamos a hacer ahora. En esta parte, en la segunda parte, vamos a ver la cinta. Bueno, esta cinta, si no la tenéis, a lo mejor porque está oculta, vamos a ocultarla, le podemos dar aquí y mostrar pestañas y comandos. Esto, normalmente si es la primera vez, pues la tendréis visible. Y esta es la forma en la que el paquete Office pues muestra de forma intuitiva todas sus funciones, todas sus opciones que pone a nuestra disposición, ¿no? Y cada una de estas pestañas pues tiene más opciones y más y más y más. Por eso es un poco abrumador al principio. La ventana archivo es la primera. Si le damos aquí a archivo, pues es la primera que vimos, en donde se guardan y se abren los documentos, bueno, principalmente. Y luego pues las demás tiene cada una sus funciones, ¿no? Sus opciones que nos van a dar para facilitarnos el trabajo. Pero lo que quiero que veamos es eso, que no nos perdamos en todas estas cosas, porque que no hacen falta en un principio, y vamos a viéndola poco a poco de forma sencilla para que no se nos atragante el Excel, ¿no? Que nos haga fácil. Cuando vemos una aplicación por primera vez, pues es lo que nos pasa, ¿no? Nos da un poco de respeto, de miedo, ¿no? A la hora de... porque tiene muchas cosas y pensamos que no vamos a ser capaces de dominar, ¿no? Pero no tenemos... Lo que yo quiero es que ignores todo eso, porque no hace falta, no nos hace falta. Ahí están para cuando nos hagan falta y ya la veremos. Y si no, pues no lo usamos y punto, pero podemos usar otras cosas que sí nos hagan falta. Así que en principio vamos a describir un poco pues la parte que viene aquí, ¿no? Aquí tenemos una casilla donde nos muestra la dirección de la celda, que ahora veremos cómo se nombra cada celda. El cruce entre columnas y filas se denomina celda, ¿eh? Esta cuadrícula, y siempre hay una que está seleccionada, siempre hay una que es la que tenemos activa, y esa es la que se muestra aquí. En esta otra barra, que es la barra de edición, la barra donde vamos a escribir, podemos escribir el dato que luego se copiará en esta celda, ¿eh? Pues aquí también podemos añadir funciones, que también veremos. Esto es algo más avanzado, que no lo vamos a ver todavía. Y luego pues esto es para validar, ¿eh? Si está bien o no la función y tal. Bueno, pero en principio esto es para introducir datos, ¿vale? Esta barra de edición. Ahora pasamos a la parte principal, a la parte de la hoja de cálculo, porque estamos en un libro de Excel, pero aquí hay una hoja y podemos añadir más hojas. Es como por poner un símil, que es a lo mejor en un editor de texto como Word, pues una página, otra página, tenemos la página 3, la página 4, pues en Excel tenemos hojas, ¿eh? Hoja 1, si creamos otra, aquí al más, un momento que estaba en edición, le damos al más, hoja 2, hoja 3, y vamos pues creando todas las hojas que queremos, ¿eh? Igual. Aunque ya veremos que las características de una hoja es muy amplia, tiene mucha capacidad, entonces no va a ser necesario que creemos muchísimas, ¿no? Sino, incluso no, con una nos va a valer, ¿no? Bueno, pues vamos a ver columnas. Lo que tenemos son columnas que están nombradas de la A a la Z, por ejemplo, en la primera, pero realmente no son las letras del abecedario nada más, sino que tiene muchas más. Tiene 16.384. Fijaros, le voy a dar a control y flecha a la derecha y nos vamos a la última. La última es XFD. Esta sería la número 16.384. Pero, ¿y cómo se numera? Pues A, B, C, D, E, nos vamos a ir hasta la Z, y cuando termina la Z, pues empezaría a B, a C, a D, y así luego con la B, pues AB, o sea, BA, BC, BB, BC, en fin. Esos son los nombres, lo vamos viendo aquí. Tenemos muchísimas columnas. Y es
en la nomenclatura, cómo se nombra la celda, si primero nombramos la columna y luego la fila, ¿vale? La fila tiene más, la fila tiene de 1 a 1.048.000 celdas. Yo da control, flecha abajo, me voy a la última. Fijaros, muchísimas. Tiene, entonces, si multiplicamos las filas por las columnas, nos va a dar que tenemos 17.000 y pico millones de celdas. O sea, muchísimas. Por eso he dicho antes que con una hoja tenemos mucho espacio para editar, ¿no? Bueno, pues ya sabemos cómo se nombran las columnas. Las columnas se nombran con una letra y las filas con un número. Y la intersección entre la columna y la fila, ese es el nombre de la celda. B2. Es como cuando jugamos a los barquitos y tenemos pues una nomenclatura muy parecida. Primero la columna, primero esta sería la D, la columna, y luego la fila 7. Eso en todas. Cualquiera que nos pongamos, aquí vemos, si no, miramos aquí H10. Aquí se pone un poquito más oscurita y vamos a ver en qué celda estamos. Y ahora vemos la parte de abajo, donde tenemos pues las hojas. Cada hoja, aunque ahora mismo parece que son todas iguales, ¿no? Cada una puede tener su propio contenido. Voy a meter aquí un número y fijaros que va cambiando. Esta es una y esta es otra. Bueno. Luego tenemos las barras de desplazamiento, la horizontal y la vertical. Y fijaros que Excel, cuando ya llega a un punto, ahora mismo no está editado y no puedo mover, pero si yo sigo avanzando, le estoy dando con la rueda del ratón, se me van yendo los números hacia arriba y la barra ya se me está añadiendo. La barra se quitará y solo se podrá ver si yo pongo un dato en una de estas celdas. Por ejemplo, aquí pongo un número, entonces sí, ya se quedará porque hay un dato en una celda que está a ese punto, y solo bajará hasta ese punto. Y si queremos ir bajando más, o bien con el cursor, con los cursores, o bien vamos a darle a, un segundo, voy a borrar esto, a avance de página, que va, nos avanzaría una página entera, que sería lo que se muestra, ¿no? Luego tenemos una casilla aquí a la izquierda que es seleccionar todo. Esto seleccionaría hasta la última de las celdas, las que hemos visto, hacia abajo y hacia la derecha, o sea, todas. Y esto pues lo podemos usar para o formatear o eliminar o otras opciones. Ya veremos, es muy útil para seleccionarlo todo sin tener que estar picando y arrastrando, ¿vale? Bueno, pues la selección de varias celdas, como hago así, esto se le llama rango, y también lo vamos a ver mucho. Y de las barras de desplazamiento tenemos aquí también luego el zoom, que lo podemos poner más grande, más pequeño, ya a nuestro gusto. Esta es la barra de y tenemos también la vista como si fueran páginas. Le doy un clic aquí y me muestra el ancho justo de las celdas que entran en una página. Además le puedo poner encabezado y tal, porque también luego se pueden imprimir. Entonces tenemos esta vista y la vista de salto de página. Esto solo veríamos aquí pues las páginas, pero como no tenemos creado datos, pues no se ve nada. Bueno, pero no me quiero enredar en cosas que ahora mismo nos pueden liar un poco. Vamos a ver lo más básico en este primer video tutorial de Excel. Y bueno, vamos a lo básico. Ya sabemos lo que es una celda, lo que es una columna, una fila. Y bueno, ahora vamos a ver los datos que podemos introducir en cada una de estas celdas, porque ahora tenemos que trabajar con datos. Lo principal que podemos poner en una celda pues son números. Si yo pongo un número, pues se me alinea a la derecha, detecta automáticamente, lo pone, aquí tenemos una banda, en la banda el formato que tendrá esa celda y lo detecta como un número y me lo alinea directamente a la derecha. Fijaros que lo tiene, perdón, está alineado a la derecha, pero porque es un número. Aquí también podemos cambiarlo, y aunque sea un número, alinearlo a la izquierda, pero de entrada, como es un número, ya no lo detecta y lo alinea a la derecha. Pues si ponemos un 14, pues fijaros, van siempre alineados. Luego podemos añadir
lo mismo que hemos añadido números, también podemos añadir números, pero en formato, le podemos dar un formato de moneda. Esto también interesante. El número es el mismo, aquí vemos en la barra de edición que va a ser el mismo número, y simplemente aquí lo habríamos representado con un formato de moneda, con 2 decimales y el símbolo del euro, que no es necesario, aquí no se ve el símbolo del euro, esto se lo pone automáticamente, eso hay que entenderlo. Si queremos borrar el formato, todos los formatos que tenga, aquí en esta opción, borrar y borrar formatos, me borra el formato, pero el dato en sí sigue ahí, ¿no? Pero en este mismo dato puede ser también un dato porcentual, yo puedo darle aquí esta casilla y convertirlo en un dato porcentual, ponerle 25%. Esta celda simplemente almacena. Ahora sí vemos el símbolo, porque esto es una celda porcentual, y este dato, otro tipo de dato que tiene números y un porcentaje, esto sería realmente 0,25, que sería el mismo dato dividido entre 100. Fijaros, si le doy aquí a borrar formatos, me va a poner el dato real, que es 0,25. Pero del modo, si lo pongo en formato porcentual, pues para mí visualmente es más cómodo de ver, y yo puedo hacer cálculos con este 25% de forma muy sencilla. Multiplicando un número por otro me da el tanto por ciento. ¿Vale? Vamos a seguir viendo más datos que podemos añadir. Podemos añadir fechas, y para añadir una fecha, pues simplemente la ponemos separada por el slash, por la barra diagonal. Ponemos, por ejemplo, 10/10/2021, y ya automáticamente me lo ha interpretado como una fecha. Pero también puedo poner 10/10/2021 y automáticamente, fijaros, lo cambia, lo pone con el formato que tenemos establecido para fechas, que es con la barra diagonal, ¿no? Con la fecha también veremos también que se pueden sumar, restar, se puede hacer cosas con fecha, y lo mismo con las horas, también es un dato que podemos poner en Excel. Si ponemos, por ejemplo, 14:00 o 13:00, esto ya nos lo interpretaría como fecha, como hora, como porcentaje. Fijaros, automáticamente Excel no lo detecta y ya lo convierte, Pero de otra manera, si le damos aquí a esta casilla, podemos ver cómo automáticamente esta celda ha tomado este formato, que es del tipo hora y minutos, y el de fecha, si nos ponemos encima de la fecha y le damos aquí a número, a la pestañita, aquí a este icono, nos da el formato que está establecido para fechas, y automáticamente Excel lo detecta, no tenemos que especificarlo, aunque también ya veremos más adelante que podemos hacerlo nosotros manualmente, pero bueno, de entrada ya Excel no lo detecta. ¿Qué más podemos poner? Pues podemos poner en Excel algo muy importante, como son las fórmulas. Yo, por ejemplo, voy a crear una fórmula aquí muy sencilla. Las fórmulas siempre hay que empiezan por el símbolo igual, siempre que pongamos el igual, pues podemos hacer una fórmula. Y yo voy a hacer una fórmula tecleándola, que será, yo quiero sumar estas dos cantidades, la que está C3 sería más C4, ¿no? Entonces pongo C3, símbolo más C4. Esto es una fórmula. Igualmente podría poner igual 3 más 4, sería otra fórmula. Puedo hacer nombrando celdas para la fórmula, o puedo hacer introduciendo datos fijos, no variables, como la celda. Yo puedo poner, por ejemplo, incluso a la celda C4 multiplicada por 5. Puedo mezclarlo. Esto sería una fórmula que ya la veremos. Y también puedo poner funciones, que es otra opción más avanzada, que igualmente empezaría por igual, y podríamos poner pues la fórmula, por ejemplo, pi, que me devuelve el número pi. Abro y cierro paréntesis y me da el número pi. Y bueno, esto tenemos muchísimas más funciones. Y se me ha olvidado decir que también podemos poner textos. Los textos los podemos incluir y con símbolos especiales, caracteres especiales y tal. Esto lo detecta como si fuera texto y lo alinea a la izquierda, siempre. Pero, y si queremos, por ejemplo,
poner un número, pero que me lo interprete como un texto, pues entonces pongo el apóstrofe, ¿eh? Pongo este símbolo que está en el teclado numérico justo después del 0 y pongo aquí un número, pero fijaros cómo se me ha alineado a la izquierda. Esto ahora mismo está como si fuera un número. Por si acaso a lo mejor queremos poner algo que sea un código o algo que no realmente no sea un número, o porque empiece eso por un número y no lo interprete como si fuera número, pues de esta forma, añadiéndole este símbolo, podemos incluso poner el símbolo igual, que es como una fórmula, para añadir fórmulas y funciones, y podemos poner que se represente el símbolo igual. Sin embargo, si ponemos igual solo, también lo hacemos, fijaros, se lo pone automáticamente, pero el símbolo igual normalmente es para crear fórmulas. Fijaros, ahora he hecho otro modo de hacer una fórmula, clicando en la celda. Bueno, eso no quiero abrumaros con mucha información, pero de momento hemos visto los tipos de datos que podemos poner en cada celda. Hemos visto lo que es una celda, cómo se nombra. Vamos a borrar todo esto, selecciono y le doy a borrar. Y ahora vamos a ver las listas secuenciales y este puntito de aquí que es muy interesante. Este se llama controlador de relleno, ¿eh? Y vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, mes. Y yo pongo enero. Bueno, pues puedo introducir el dato. Fijaros, puedo poner enero directamente. Hago doble clic en la celda, pongo enero, le doy a intro. O bien, voy a borrar el dato para hacerlo también. O bien puedo ponerme encima de la celda y en la barra de edición puedo poner enero. Exactamente lo mismo. Pero, ¿qué función tiene esta barra? Bueno, pues esta barra tiene la función de que cuando vamos a hacer funciones y formulación es muy cómoda, mucho más fácil de ver aquí la fórmula entera y las funciones que ya vamos a usar que verla aquí en una cuadrícula más pequeña, ¿eh? Por eso esta barra es muy útil y la podemos usar distintamente. Va a hacer lo mismo, cuando nos pongamos encima de una celda aquí se va a poner el valor y lo podemos modificar aquí, así que no. Luego, todas estas opciones de formato no lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver un poquito el entorno como algo de lo más esencial de Excel. Entonces no nos vamos a enredar, pero esto sí que lo vamos a ver uno por uno y lo veremos en las siguientes lecciones, ¿no? Y vamos a ver este botoncito de aquí que es muy útil. Una vez que hemos puesto enero, por ejemplo, vamos a poner el puntero hasta que se forma una cruz pequeñita, aunque normalmente está como una cruz. Fijaros, esto es para seleccionar esta cruz más anchita. Nos permite seleccionar más celdas y podemos luego formatear, borrar, alinear, en fin, muchas cosas. Pero esta crucecita no es. Esta tampoco es, porque esta es para mover. Podemos mover el contenido de una celda y nos ponemos en el borde de la celda y arrastramos. Ya veremos que podemos no solo mover una, sino mover una selección completa, la podemos mover de un sitio a otro, incluso a otra hoja. Pero lo que quería ver es esta cruz pequeñita que es la del controlador de relleno. Y fijaros lo que va a pasar. Le voy a dar aquí hasta el número 13, porque como el 1, la celda C1, A1 la tengo con el mes, y fijaros qué es lo que ha pasado. Voy a hacerlo otra vez. Al rellenar, febrero, marzo, abril, ha detectado que son los meses del año, porque le he puesto enero, y me lo está rellenando. Y me está poniendo, pues, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Bueno, estas listas, ¿cuáles hay? Pues también tengo, por ejemplo, día de la semana. Día de la semana. Por ejemplo, le pongo lunes. Puedo rellenar martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si sigo, pues sería otra vez lunes, martes, miércoles. También puedo. Y ahora vamos a ver algo interesante que es, fijaros, yo he puesto este dato en esta celda. Y pero aquí, de momento, se está viendo lo que contiene, día de la semana. Pero, si me pongo encima de esta celda, ¿qué pasará? Si me está ocupando esta celda, pues voy a poner aquí, por ejemplo, día del mes. Entonces, ¿qué pasa? Pues como esta celda tiene preferencia, ¿se ha borrado lo que hay aquí en esta celda? No se ha borrado la información. Lo que pasa es que no se muestra, porque no cabe en la celda. Entonces, o bien hacemos aquí que se ajusta el texto a la celda, que ya lo veremos en otra lección, o bien ampliamos la columna para que se vea. Incluso podemos hacer un doble clic y
Excel doble clic aquí en la intersección entre una columna y otra, y Excel automáticamente nos pone el tamaño justo para que se vea, ¿vale? Pero quiero que sepamos eso, que si no cabe un dato en una celda, no se borra, sino simplemente que no se muestra, pero sigue estando ahí, ¿eh? Con los números nos pasará algo parecido, pero no igual. Con el número, para que no haya confusiones, nos muestra, si por ejemplo yo pongo aquí un número muy largo, ponerlo en formato numérico, este número es muy largo, si yo lo reduzco, la columna, ¿qué ha pasado? Fijaros, me pone almohadillas, y luego el número me lo muestra aquí en la barra de edición, sí me lo muestra entero, pero en la celda no. ¿Por qué? Pues para que no nos cree confusión. Imaginemos que nada más que muestra estos números y nosotros pensamos que esta es la cantidad que tenemos y realmente es un error. Entonces, para eso, cuando veamos esto, es que no cabe el número, ¿eh? Entonces le damos doble clic y se pone el ancho justo para que quepa, ¿eh? O sea, esto es algo por seguridad, para que no nos confundamos con cantidades numéricas que pueden ser erróneas y nos pueden llevar a confusión. No es lo mismo que los textos los corta, pero el número no los corta. Los números nos lo pone con estos símbolos, ¿eh? No, simplemente tenemos que ampliar la columna y ya está, y lo veríamos. Pero vamos a borrar y, por ejemplo, vamos a poner el número y digo, bueno, pues si es el día del mes, si yo le doy para abajo, ¿qué pasará? Pues todos vamos a pensar que va a poner 1, 2, 3, 4, ¿no? Pues no, va a poner solo 1. Y esto es porque, claro, es un número y también podemos repetir si la lista, en este caso es un dato numérico, y Excel no sabe la relación que hay. Si yo pongo aquí un 2, por ejemplo, y ahora selecciono este rango de celdas, las 2, y ahora arrastro, Excel ya detecta que nosotros vamos saltando de unidad en unidad. Entonces sí nos va a poner 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fijaros. Algo sencillo, que es arrastrar, simplemente pongo encima, pero si quiero que salte con determinada numeración, por ejemplo ahora que salte de 2 números en 2 números, selecciono el rango y luego arrastro, y ahora va a saltar en los números impares porque el patrón que le damos es 1 a 3, pues van 2, ¿no? 5, 7 y así nos va a rellenar, ¿eh? Fijaros, esto es una forma muy sencilla. También tenemos en las listas secuenciales, tenemos los días de la semana punto, que es abreviado, ¿vale? Si pongo lu punto, pues me va a detectar martes, miércoles, jueves, igual. Bueno, ¿y esto quién lo decide? ¿Cómo sé yo cuáles son las listas que hay? ¿Cuántas hay? Pues he visto los meses, los días de la semana abreviados. Bueno, os voy a decir dónde está, no, simplemente para que sepáis que se pueden cambiar y se pueden añadir, ¿eh? Este tipo, además, listas que tengamos nosotros nuestras. En archivo, nos vamos a opciones. Fijaros, voy a repetir muy rápido, perdón. Archivo, me voy abajo, opciones, a ver esta ventana, me voy a avanzadas y me voy hacia abajo, casi del todo. Y aquí, modificar listas personalizadas. Eso quiero que la vierais. Para que veáis las que están creadas de forma automática. Tenemos lunes, martes, miércoles, tenemos los meses, tenemos enero, febrero, marzo, abril. Incluso pues nosotros podríamos crear nuestra nueva lista aquí, pues poniendo pues primavera, por ejemplo, verano, otoño, invierno. Voy a agregar y la creo. Bueno, esto es algo más avanzado, no tenía que haberlo hecho, pero vamos, simplemente para que veáis que también podemos crear nuestra propia primavera, nuestra propia lista secuencial, ¿eh? Y nos va de forma muy sencilla. Bueno, pues ahora hemos visto las listas secuenciales que podemos, con esto de arrastrar, pues hacemos este tipo de rellenos automáticos y es muy útil, y de momento hacemos cualquier cosa que nos haga falta pues de forma muy rápida, ¿eh? Incluso lo podemos hacer de forma horizontal, ¿eh? No solo vertical, no, en todos los casos, ¿eh? Por ejemplo, y con números iguales, ¿eh? Fijaos qué fácil, ¿no? Pero la parte más potente que vamos a ver, me voy a borrar, voy a seleccionar todo y borro dando a la tecla suprimir, y ya con esto voy a acabar para no
que no sea demasiado información para la primera lección, haciendo la tabla, por ejemplo, las tablas de multiplicado. Fijaros, vamos a poner aquí tablas de multiplicar. Y vamos a poner, pues, 1 y aquí vamos a poner 2. Vale. Y vamos a arrastrar hasta aquí, hasta el 10, ¿no? O sea, hasta el 10. Y luego, pues aquí igualmente vamos a arrastrar y vamos a poner hasta el 10. Entonces tengo aquí del 1 al 10 y aquí del 1 al 10. Y ahora vamos a hacer aquí una fórmula muy sencilla. Vamos a hacer igual, vamos a multiplicar esta. Voy a rectificar porque lo voy a complicar demasiado. Vamos a ponerlo más fácil para no complicar. Vamos a hacerlo, vamos a poner aquí la tabla del 2, por ejemplo, y relleno el 2. Fijaros que como no me selecciona nada más que un número, pues me rellena, me repite. Igualmente haría con un texto, ¿eh? Si pongo aquí, por ejemplo, azul, por ejemplo, un texto cualquiera, me rellenaría el texto muchas veces, ¿eh? Bueno, tengo aquí un rango de uno, que ya me hacía falta uno más, el 10, aquí y aquí. Esta es la tabla del 2, por ejemplo. Y ahora aquí sí voy a poner una fórmula sencilla, eso, si querías que fuera sencilla, que es multiplicar este dato, asterisco el símbolo de multiplicar, por este. Fijaros que nada más que pico se me pone en la celda. Voy a repetirlo para que veamos cómo he editado. Pongo el igual, ya sabemos que estamos formulando, o lo editamos aquí en esta barra de edición, o aquí, o pico en una celda para que aquí se escriba cómo se nombra, ¿no? Por ejemplo, este sería A2, pico A2. Ahora pongo que va a hacer la operación, pues multiplicar, puedo poner multiplicar, sumar, dividir, cualquier, ¿no? Y luego pico en la otra celda donde quiera que se haga la operación, ¿no? Esto será 1 por 2, 2, ¿no? Es el valor que tiene la celda. Y ahora viene la potencia de Excel, ¿no? Es una de las cosas más potentes. Es que si yo arrastro, vamos a ver qué pasa. Vamos a arrastrar. Y fijaros. ¿Qué ha pasado? Pues aquí vemos, de entrada, aquí se nos muestra el valor. Si queremos ver la fórmula, hago doble clic y ya veo la fórmula, además, con diferentes colores. Fijaros, si yo he arrastrado una fórmula que no está bloqueada, como esta fórmula, si está aquí A2, B2, pues el 2 en la fila, de este número en la fila, ¿no? Si yo arrastro y bajo una fila, se aumenta aquí una fila, ¿no? Me pone 3, 4, o sea, va a hacer la misma operación, pero con las celdas contiguas, que sería... Si yo, por ejemplo, voy a hacerlo aquí para que no tienen por qué estar unas pegadas a otras. Yo voy a hacer la misma operación. Voy a poner A2 por B2. Y le doy a intro, introduzco ese dato, ¿vale? Si ahora arrastro, va a hacer lo mismo. Fijaros, no tienen que ser celdas, como esta es la A2, B2, aquí será A3, B3. Esto cuesta un poco entenderlo, voy a intentar explicarlo. Simplemente, como hemos cambiado una fila hacia abajo, fila, estamos en la 13 y ahora estamos en la 14, la fórmula al rellenar se reajusta automáticamente y le suma una fila más a todas las celdas que tengan esta fórmula. Si tuviera más, pues igual. Como estamos en la siguiente fila, en esta sería A2B2, pues la siguiente A3B3. Esa es la potencia que tiene Excel y en la formulación igual. O sea, fijaros que rápido hemos hecho este cálculo. Y si ahora yo cambio este número, fijaros, le pongo 3 y arrastro, se cambia todo. Porque cada vez que edito un dato, Excel recalcula la hoja entera. Todas las fórmulas que haya se recalculan y todos los datos, si aquí pongo un 7, se recalculará. La fórmula alude a la celda, no al dato. El dato es variable, yo puedo cambiar y poner 3 o 4. Entonces aquí podría tener en un momento dado
la- todas las tablas cambiando este dato. Y ya por último, vamos a ver algo todavía más, un poquito más difícil. Vamos a borrar esto. Y voy a decirle que en esta fórmula, esta celda B2, quiero que sea fija. Y me voy a poner encima de la celda, simplemente en cualquier punto de la celda, delante, detrás, al principio, si pone de otro color. Y le pulsa la tecla F4 del teclado. O le pongo dólar delante y detrás. Ya está, parece que no ha pasado nada. Tenemos dólar delante de la celda, pero sí ha pasado. Cuando yo arrastro ahora, esta celda, como está bloqueada, tanto la fila como la columna, no va a variar. Entonces, fijaros, aquí siempre va a ser B2, 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 B2 en todas, y la que va a variar es la que no está bloqueada, que es la otra celda que se alude en la fórmula. Si cambio aquí 4, fijaros, 5, 6, 7. Puedo poner cualquier número y me haría ya la multiplicación de 1, 2, 3, 4, 5 por ese número, que esas son las fórmulas que tengo aquí. Bueno, esto último ha sido un poco complejo. Podéis revisarlo otra vez para ver cómo se hace. Las fórmulas que están absolutas, en rango absoluto, no bloqueadas, perdón, son absolutas. Se pueden, con F4 vamos cambiando. Podemos poner absoluta a la fila, absoluta a la columna, quitarle que no sea absoluta ninguna de las dos, o que sea ambas. Si cambio una, no cambian todas. Si cambio, por ejemplo, esta, pongo en la primera fórmula sí tengo esta así, pero en la segunda no, la segunda sigue igual. Para que eso fuera, pues tendría que arrastrar y ponerlo, y ya todas estarían así. Luego lo puedo deshacer, fijaros, y podría dejarlas como están. Bueno, pues yo creo que una buena introducción a Excel. Hemos visto muchas cosas, hemos visto un poquito todo el entorno, nos hemos metido mucho en fango para que no se nos atragante Excel. Es algo para principiantes y vamos a verlo muy poco a poco. Lo único, se me ha pasado que también las filas podemos cambiarle el ancho, igual que las columnas podemos cambiarle el ancho. Y ya veremos también con todo ese formato que podemos cambiarle el ancho a todas, a varias a la vez. En fin, muchísimas cosas que podemos hacer, incluso a todas a la vez podemos ponerle, se pondrían todas al mismo ancho a la vez, todas las de la... Es muy fácil de hacer, muy útil. Excel es una maravilla, a mí me encanta. Es algo que todo el mundo, una vez que lo conocemos, usamos. No dejamos de usar Excel nunca. ¿Por qué? Porque es que nos facilita el trabajo. Así que esto, si hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, Excel te viene bien, te va a ahorrar tiempo siempre. Bueno, pues no me enrollo más. Ya ha quedado una lección de 40 minutos, no quería extenderme demasiado. Y en la siguiente lección seguiremos viendo más cosas sobre Excel de forma sencilla, poco a poco, y para que podamos aprender a manejarlo en su gran mayoría, ¿no? En su gran mayoría de funciones y de características. Este curso va a ir de menos a más, de menos a más y desde lo más básico, como hemos visto. Bueno, pues hasta la próxima lección.